aquí, no, pues no, ya bueno, pues no se pudo, hermana, ni modo, así canta y pues nunca prendió su micrófono. Era el micrófono, ya, ay, Señor. A veces pasan cosas así. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con el estudio? Siento de Dios que este tema está excelente para que bendiga nuestras vidas, para que aprendamos algo muy bueno el día de hoy. Se llama así, se llama aprovechando el tiempo sabiamente, ¿ok? Entonces, a lo mejor ustedes ya escucharon esta como fábula, pero se las voy a contar, ¿ok? Yo en un retiro lo escuché y lo apunté y se los voy a contar, pero está muy bueno. Entonces, quiero comenzar así, con esta ilustración. Se dice que cuando Dios en medio de su creación, estaba en medio de su creación, creó al burro, y le dijo al burro, vas a vivir 50 años. Y le dijo, pero en esos 50 años vas a trabajar muchísimo. Vas a llevar todo el tiempo mucha carga y la vas a llevar en tu lomo. Así le dijo Dios al burro, ¿ok? El burro dijo que eran muchos años como para estar llevando cargas muy pesadas en su lomo. Y le dijo, ¿por qué no me das nada más 20 años? Yo nada más quiero vivir 20 años de vida. Y el Señor se los concedió, ¿ok? Pero dicen también que el Señor, cuando estaba creando al perro, le dijo al perro, tú te vas a llamar perro y vas a vivir 25 años. Durante ese tiempo de vida, tú vas a vivir en las casas de las personas, vas a ser su mejor amigo, vas a comer lo que ellos te den todo el tiempo. Y el perro dijo, no, yo no quiero vivir 25 años comiendo nada más lo que me den. ¿Por qué no nada más me das 10 años? Y el Señor se lo concedió, ¿ok? De repente dice la fábula que el Señor, cuando estaba creando al chango, el Señor le dijo, tú te vas a llamar chango y vas a vivir 20 años. Y le dijo al chango hidrento, de esos 20 años tú te vas a dedicar a saltar de rama en rama, de árbol en árbol, y vas a ser muy divertido. Y el chango dijo, no, yo no quiero vivir 20 años de vida, solo dame nada más 10 años. Y el Señor se los concedió. De repente el Señor, cuando estaba creando al hombre, pues todos sabemos lo que le dijo al hombre, ¿verdad? Y le dijo el Señor al hombre cuando lo creó, serás el ser más inteligente de todos y vas a gobernar entre todos los animales. Y le dijo, y vivirás 20 años nada más. Entonces el hombre se quedó extrañado y dijo, 20 años son muy pocos, Señor. ¿Por qué no me das los 30 años que el burro despreció? Y también, ¿por qué no de una vez me das los 15 años del perro que tampoco quiso? Y también dame los 10 del mono que tampoco no concedió. Ahí viene el chiste de esta fábula, viene el punto de esta fábula. Entonces, se dice que desde aquel entonces es por eso que el hombre, escuchen bien, ¿ok? El hombre por eso vive 20 años como hombre. Eso quiere decir que el hombre nace y en su juventud y en sus primeros 20 años de vida disfruta de su tiempo, disfruta de su libertad y hace lo que quiere el hombre. Pero después de 20 años vienen 30 años donde trabaja como burro. Después de que se casa, llevando grandes cargas en su espalda, y después de cumplir esos 30 años que ya lleva el señor o la persona 50 años, vienen 15 años donde esa persona vive, se dice que vive como si fuera un perro, cuidando nada más la casa y comiendo lo que le dan por ahí después de que los hijos se van de la casa. Y después llega a vivir 10 años donde el señor o la persona vive como mono, porque va de casa en casa o de hijo en hijo
nada más haciendo payasadas para cuidar a los nietos. Es, es, es algo real, pero si se los conté es porque quiero que te des cuenta de la importancia que tiene el tiempo en nuestras vidas. La verdad que el tiempo en nuestras vidas es sumamente corto y no lo debemos de desperdiciar. Entonces, acuérdate que estamos tocando este tema, que estamos empezando el año de prédicas, donde le hemos titulado Agarrándonos de la mano de Dios para vivir mejor. ¿Okay? Entonces, yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, 15 y que por favor me ayuden a leer ese versículo. Acuérdate que se trata de aprovechando el tiempo sabiamente. Dale. Es el 15 nada más, ¿va? Nada más ahí. Escuche muy bien lo que dice la palabra a nosotros. En pocas palabras, en conclusión, en otra versión actualizada dice Efesios capítulo 5 versículo 15 que nosotros debemos de vivir no como tontos, sino como sabios. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos dice que una de las áreas donde nosotros debemos de ser sabios es viviendo el tiempo que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces quiero decirte así, un sabio aprovecha el tiempo, ¿ok? Porque sabe muy bien que el tiempo es totalmente limitado. Vamos a vivir una solamente vez, pero no se trata de como aquellas personas que se dan cuenta de que nada más vivimos una vez y hay que vivir la vida loca, aprovechándola, ¿ok? No, la palabra nos dice, nosotros necesitamos ser sabios y necesitamos aprovechar el tiempo. Se dice por ahí que nosotros durante toda nuestra vida, nosotros gastamos el tiempo ya, por ejemplo, la tercera parte de nuestra vida que vamos a vivir. ¿Alguno de ustedes tiene idea cómo la gastamos? Queramos o no, nosotros la gastamos haciendo algo. La tercera parte de nuestra vida. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, Edgar. Muy bien. Nosotros la tercera parte del tiempo que estamos vivitos y coleando, la gastamos durmiendo, José. ¿Te imaginas? Durmiendo. Ahora, no se diga, por ejemplo, esas personas como yo que encuentro un ratito para echarme una siesta, me la echo, o sea que yo me viento como un poquito más de la tercera parte de mi vida durmiendo. Bueno, necesitamos ser sabios porque no nos queda mucho tiempo y lo necesitamos aprovechar. La mala noticia es que el tiempo se va sumamente rápido y nos damos cuenta que entre más años tenemos, nos damos cuenta que el tiempo pasa más rápido, ¿cierto o no? ¿Te das cuenta? Sientes que vuela, lo quieres detener, pero no es posible. Entonces, dentro de esta mala noticia también hay una buena noticia, que nosotros somos los pilotos, somos los que podemos manejar ese tiempo. Nosotros podemos tomar la decisión de cómo manejar el tiempo que nos queda. 2/3 de la parte de nuestro tiempo que vivimos, nosotros podemos tomar la decisión en qué la vamos a ocupar, ¿ok? Entonces, si la palabra del Señor ahí en Efesios, como leímos, nos dice que nosotros no tenemos que ser tontos, sino que tenemos que ser sabios, Efesios 5:15, nosotros necesitamos vivir así nuestras vidas de una forma sabia, ¿ok? Entonces, algo bien interesante es esto. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando visitan, bueno, a lo mejor visitaban, pero a veces tenemos que hacerlo, visitamos el panteón y vemos las lápidas? ¿Qué es lo que vemos en una lápida? ¿Quién me puede decir? ¿Qué? Muy bien. El nombre de la persona y tiene una fecha, como dice Leo, el año que nació. Pero también tiene el año en que murió. Pero hay algo más interesante en todo eso. En medio de esas dos fechas, ¿qué es lo que hay? Hay una rayita. ¿Sabes esa rayita qué significa? Ese fue el periodo de vida de nosotros. Así de chiquita, de corta.
¿Te das cuenta? So, en una fecha, una pequeña rayita y otra fecha, ahí se describe nuestra vida. So, por eso es que nosotros debemos de aprovechar sabiamente el tiempo. ¿Okay? Lo más interesante es que nuestra vida, nosotros podemos cada minuto aprovecharlo, aprovecharlo, quiero decir así, aprovecharlo para que quede grabado en nuestro corazón, para que nosotros lo disfrutemos, aunque vivamos una vida corta. Hay personas que no se dan cuenta, por más que uno les dice, no se dan cuenta que la vida es corta, y hay personas que, por ejemplo, nunca salen de sus afanes. En el lugar donde yo trabajo es un lugar donde hay mucha persona ya grande, ya son jubilados, y hay personas que ya están jubilados y todavía siguen trabajando. Y por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que tiene como 76 años, y el señor tiene más energía que un joven. O sea, yo le admiro cómo es que tiene energía, pero el señor luego se enferma. O sea, el señor ya tiene su edad, y mira, el señor lo ves, lo operan, lo llegan a operar de un pie, un dedo, o lo que se le haya descompuesto porque ya está grande. El señor operado, ahí va, mira, va así, pero ahí está trabajando, y recibe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el beneficio que te dan cuando te retiras? No, se le llama, cuando te retiras, tu retirement, tu retiro, le dan su retiro, le dan su cheque de retiro. En Polonia tiene otro retiro y le dan otro cheque, pero todavía aparte quiere trabajar, y cuando tiene tiempo extra para trabajar, él se queda a trabajar. Y si tú le llegas a decir, oye, ¿cuándo te piensas a retirar? Necesitas aprovechar el tiempo que ya te queda. Hasta se molesta, se te voltea a ver así como que, ¿de qué me hablas? No, eso no existe, pero necesitamos ser sabios. O sea, la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. La persona que vive sabiamente es la persona que vive de acuerdo a sus prioridades. ¿Okay? Es así como realmente nuestra vida es manejada. Nosotros tenemos prioridades, y lo que está en prioridad número 1 es a lo que le vamos a dedicar más tiempo. Entonces, si se nos pide que nosotros seamos sabios y no tontos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestras prioridades? Te quiero comentar que hay un pianista muy famoso, su nombre casi ni lo puedo pronunciar, pero este pianista deja a la gente anodadada cada vez que toca el piano. Ya el señor ya es viejo, pero a él le preguntan, ¿cómo es que usted le hizo para tocar el piano con esa excelencia? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Y sabes qué es lo que contestó este señor? Dijo así, dice que el piano, cada día que él se despertaba, era su máxima prioridad en todo el tiempo. Por eso es que se volvió uno de los mejores pianistas. Y todavía el señor toca. Ahora es tan bueno este señor tocando el piano, que no nada más da conciertos, sino que es tan diestro en el piano que incluso él hace bromas tocando piano, o sea, tocando melodías, juega con el piano. Y la gente se queda maravillada. Entonces, imagínate qué es lo que nosotros habríamos podido desarrollar, o qué es lo que nosotros podríamos habernos vuelto sumamente diestros si algo positivo, algo productivo en nuestra vida hubiera sido siempre nuestra primera prioridad. O sea, ¿en qué hubiéramos sido tan diestros? Él dijo así, yo le digo simplemente,
no a todo lo que no era su prioridad. Y siempre le decía sí, cuando se trataba de ir a practicar su piano. Por eso es que se volvió sumamente bueno este señor. Entonces, aprovechemos el tiempo. ¿Quién me quiere ayudar a leer el Salmo capítulo 90, versículo 12? ¿Alguien más quiere leer? Edgar, a ver, dijo Edgar. Gracias. Amén. Okay. Apúntalo ahí, subraya este pasaje que la verdad te hace reflexionar. Le dice al Señor, haznos entender que la vida es sumamente corta para así vivirla con sabiduría. Y es así como tú y yo tenemos que vivir la vida. El problema que a veces tenemos nosotros en nuestra humanidad es de que a veces nuestras prioridades no son importantes en nosotros. No tenemos hábitos, no acostumbramos a tener buenos hábitos que nos desarrollen cosas buenas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra relación con nuestros hijos. Quiero darte un buen ejemplo y ya me voy a meter un poquito más en lo que es nuestra vida espiritual porque ahí quiero llegar. Por ejemplo, nosotros como pastores a veces nos equivocamos y a veces creemos que lo más importante es el ministerio que uno practica, ¿va? Pero la realidad es que eso no es lo más importante, eso no puede ser mi prioridad. Para nosotros como creyentes, incluso yo como pastor o alguien como líder o alguien como creyente nada más, la prioridad número uno o lo más importante es su relación con Dios. Eso no puede cambiar, ¿va? Y a veces nosotros nos equivocamos de esa forma y creemos que, por ejemplo, a veces hay pastores que piensan que el ministerio es lo más importante y realmente si te dedicas a tu ministerio se te acaban las energías y ya no tienes tiempo para buscar al Señor. Y uno cree que, es que estoy trabajando para el Señor, pero al Señor realmente lo que le importa es mi relación con Dios, no tanto el ministerio, ¿ok? ¿Me entienden? Entonces, si yo te digo que hay algo importante en tu vida, si hay algo que te haría vivir como sabio, es que tu prioridad fuera Dios. Y no te estoy hablando de que tengas que estar metido aquí los 7 días a la semana, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu relación con Dios. Estoy hablando de ese momento cuando lees la palabra, ese momento cuando guardas un momento para ir a orar con el Señor. ¿Sabes? Mi jefe es hindú y mi jefe, él es una persona que tiene su religión, tiene sus dioses, como hindú que es, pero fíjate lo que él llegó a hacer. Él llegó a la compañía y de repente se desaparecía y se encerraba en el baño. Y pues eso comenzó a llamar la atención porque se encerraba en el baño a una cierta hora y por un buen rato. Y de repente hablaron con él y dijeron, hey, pues vemos que te encierras en el baño por un buen rato, como que, es más de lo que tiene que ser. Y habló con su jefe y le dijo, es que yo tengo un compromiso con Dios, dice, y esa es la hora donde yo oro a Dios y dice, a lo mejor esto me puede costar mi trabajo, pero este momento que yo me comprometí desde muy joven a orar a Dios a esta hora, es más importante que incluso mi trabajo. Y así le dijo al jefe. Y mira, hoy en día el dueño ni siquiera dice nada cuando ve que se mete al baño a orar. Mejor van y usan los baños de nosotros, los que estamos allá afuera, que el baño de las oficinas. Le respetan, ven el ejemplo ahí de él que no se doblega. Él a esa hora ora a Dios, a su Dios pues. Una persona así
la verdad que crea respeto por las demás personas cuando lo observan que es una persona que, o sea, dedicada a su Dios. Ah, es sumamente importante que nosotros le demos prioridad a Dios. Entonces, yo quiero decirles que el mejor ejemplo que nosotros tenemos para que nosotros aprendamos que el tiempo es sumamente importante para vivirlo sabiamente, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de Él y quiero decirte esto. Quiero decirte que el Señor Jesucristo vivió guiado por el tiempo, pero no por su tiempo, sino por el tiempo de ¿quién? Como dice ahí, el tiempo del Padre. ¿Se acuerdan cuántas veces Él dijo, es que yo no hago mi voluntad, yo hago ¿qué? La voluntad de mi Padre? Es sumamente importante. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 6. Simón, no sé si tú me puedes ayudar a leerlo. Voz alta, por favor, así fuerte, así como cuando Vanessa te da a comer bien sabroso. Juan capítulo 7, versículo 6. Muy bien. Muy bien. Escucha lo que dijo el Señor. Ajá. Mi tiempo aún no ha llegado. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo así? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué contestó así? ¿Se acuerdan que muchas veces al Señor Jesucristo lo quisieron hacer rey? Al Señor Jesucristo lo querían como postular a que fuera el líder de ahí, que porque les daba de comer, los sanaba, les ayudaba. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? No. No ha llegado mi tiempo donde yo me dé a conocer así. Yo vengo, el Señor Jesucristo sabía muy bien que lo que sabía muy bien a lo que había ido, que era ¿qué? A morir y a pagar el precio por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, Jesús no actuaba por presión humana. ¿Cuántos de nosotros no hacemos tantas cosas porque tenemos un montón de presiones por todos lados, ¿va? ¿Cierto o no? Ya sea el trabajo, ya sea las responsabilidades de la casa, ya sea las responsabilidades con la familia, con los compadres, con los hijos, ¿cierto o no? Pero el Señor Jesucristo sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer y su tiempo de Jesucristo. El Señor Jesucristo no se adelantó a los planes del Padre ni se atrasó a los planes del Padre. Esperó siempre el momento exacto de Dios, y así tú y yo tenemos que vivir nuestros días. Tenemos que vivir de una forma sabia, ocupando nuestro tiempo. Entonces, quiero que entiendas esto. Aprovechar bien el tiempo no es que nosotros estemos corriendo y apurarnos para hacer todo lo que necesitamos hacer, sino obedecer el calendario divino de Dios, o sea, lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso es que un buen ejemplo de lo que es vivir sabiamente nuestro tiempo es el Señor Jesucristo. Él nos enseñó a que siempre nuestro guía tiene que ser el tiempo del Padre, ¿ok? La palabra de Dios, mis hermanos, dice que para todo nosotros tenemos tiempo, para todo hay su tiempo. Hay un momento para que nosotros trabajemos, hay un momento para que nosotros descansemos, hay un momento para que nosotros nos divirtamos, hay otro momento para que nosotros pasemos con la familia, hay otro momento para que, mira, te acerques a tu cónyuge y tengas ese tiempo que se necesita con el cónyuge, quizás conversando cosas importantes, quizás diciéndole, ay, qué bonita o qué precioso o gordito que te ves, ¿va? Cosas así. Pero dice la palabra de Dios, para todo hay su tiempo. Necesitamos nosotros vivir así, como el Señor Jesucristo. Otra forma en cómo nosotros podemos aprender del Señor Jesucristo, que vivió sabiamente a su tiempo, es usó cada día con propósito, ¿qué dice ahí? Eterno. ¿Quién me quiere ayudar a leer otro pasaje? Que levante la mano y que me diga, yo, que no haya leído, a ver quién. O yo les digo, José, ¿me echa la mano? ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4.
Gracias, José. ¿Te das cuenta qué es lo que dice el pasaje? Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las... Esta es una versión actualizada. Dice, me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesucristo usó cada día que Él tenía con el propósito que el Padre tenía hacia Él. Y así es como tú y yo lo tenemos que hacer. El Señor Jesucristo sabía muy bien que su tiempo que tenía era limitado. Cada día contaba. Así tenemos nosotros que usar cada día. La verdad es de que hoy en día nos es bien fácil de que nosotros desperdiciemos mucho el tiempo y hemos sido dominados por todo lo que es la tecnología, los celulares, las redes sociales, que nos atrapan y nos consumen. Pero si te das cuenta, bien que podemos aprovechar el tiempo si nosotros nos despegáramos un poquito de las redes sociales, o si decidiéramos usar el teléfono, no tanto vamos a decir como para nada más estar metido ahí, sino para usarlo nada más para comunicarnos. La verdad es que tendríamos mucho más tiempo para hacer otras cosas que serían mucho más productivas para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo agarré por costumbre o por hábito de que cuando manejaba de regreso del trabajo a mi casa, iba repitiendo los libros de la Biblia en orden. Era algo que me puse yo, ¿va? Y hago cosas así como para que se me queden, pero eso es aprovechar el tiempo. Por ejemplo, a veces voy haciendo llamadas que tengo que hacer para aprovechar el tiempo. Cosas así donde pueden ser más productivas, pero el chiste está en que tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo. El versículo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto es el día mientras yo pueda hacerlas. ¿Qué no tanto avanzaríamos nosotros si realmente aprovecháramos el tiempo mejor? ¿Va? Todos sabemos que podemos hacer cambios y aprovechar mejor el tiempo. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesucristo sabía que nada más tenía, ¿cuántos años tenía Él para darse a conocer quién era? Muy bien, 3 años más o menos, ¿va? El Señor Jesucristo, en esos 3 años, el Señor Jesucristo los ocupó para que estas 12 personas con las que andaba, que eran sus discípulos, realmente su corazón fuera transformado para que supieran quién era Él. ¿Y qué es lo que hizo dentro de esos 3 años? Bueno, dentro de esos 3 años, el Señor sanó, el Señor enseñó, el Señor discipuló, el Señor restauró sin desperdiciar oportunidades. Cada vez que tenía una oportunidad, el Señor la ocupaba y el Señor se revelaba. Y dice el Evangelio de Juan, y hacía a Él señales que demostraba que ahí estaba el Hijo de Dios, que ahí estaba el Mesías. ¿Cuántas oportunidades no desperdiciamos nosotros que el Señor nos da? Cierto, ¿no? Que a veces, por ejemplo, con tus compañeros de trabajo, a veces llega uno ahí con la pata rangueando y se lastimó o enfermo y los vemos y por menso o por burro. Pero es una oportunidad para que nosotros digamos, ¿qué te pasó? Déjame orar por ti. Déjame y te incluyo en mis oraciones. Ese es aprovechar el tiempo que el Señor nos da. Acuérdate que estamos aquí, tenemos un tiempo, ya no va a ser para siempre. Tenemos un tiempo señalado donde pues nosotros vamos a estirar la pata, o el Señor nos va a llamar, o el Señor va a regresar. Pero ese tiempo es para que nosotros hagamos lo que el Señor hizo, especialmente con los que están en nuestra casa, con nuestros hijos, que nosotros les enseñemos, que nos vean clamando al Señor, que nos vean orando al Señor, que nos vean a veces hasta llorándole al Señor, que nos vean, que se acuerden de que cuando no sabemos qué hacer, acudimos a alguien especial que nos puede ayudar, y ese es nuestro Dios. Que vean. Yo siempre les platico esto porque fue algo que impactó a mí, mi corazón, y yo creo que me voy a llevar a la tumba eso, de un día que una de mis gemelitas, les platiqué a ustedes, no me acuerdo si se abrió la cabeza o se picó un ojo y le comenzó a sangrar,
y fuimos corriendo al hospital. Pero ya cuando nos íbamos, yo me acuerdo que en aquel entonces mi hija mayor tenía quizás a lo mejor 14 años. Mi hijo Lalo y la otra gemelita, que está chiquitita, nos subimos al carro corriendo para llevar a mi hija para que no le fuera a pasar algo en su ojito. Y de repente mi esposa me dice, ¿trajiste la aseguranza? Era aquel momento donde si no llevabas la aseguranza no te recibían en el hospital, no te querían atender. Bueno, que no, se quedó. Bueno, ¿hasta dónde está? Y que pues a lo mejor está en el cuarto de los niños, ahí donde están todos los papeles. Y me dice mi esposa, pues bájate, bájate corriendo a traerlos. Mi esposa llevaba a la niña. Y en eso me bajo y voy corriendo, entro a mi casa y me meto al cuarto de los niños. Y de repente cuando me meto al cuarto de los niños encontré a mi hija la mayor, a mi hija Tania, a mi hijo Lalo y a la otra gemelita sentados en el cuarto, en la carpeta, agarrados de la mano y orando por su hermana. Nosotros no les dijimos, mientras vamos a llevar a su hermanita al hospital, que no vaya a perder el ojo, que no vaya a perder la vista, ustedes oren, ¿ok? Yo creo que eso lo hicieron porque en un momento nos vieron a nosotros así orar al Señor cuando había una necesidad. Entonces, tienes el tiempo contado para que tú le enseñes a tus hijos, como dice aquí el Señor Jesucristo. Sanó, enseñó, discipuló, restauró. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Los resultados tú se los dejas al Señor, ¿ok? El Señor promete de que Él se va a encargar de las cosas. A lo mejor bien pronto funciona o a lo mejor más adelante, pero el Señor no se va a olvidar, ¿sale? Entonces, tú nada más encárgate de las cosas que tú tienes que hacer. Lo demás, déjalos al Señor, ¿sale? Otra cosa que nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo, como dice aquí, no se dejó robar el tiempo por distracciones. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38. Alguien que no haya leído, ¿quién me quiere ayudar a leer? 3 versículos, 35 al 38. Gracias. Ajá. Ajá. ¿Este qué versículo es? Oh, nada más al 38. Está bien, gracias. Bueno, pero ¿escucharon qué es lo que dice el pasaje? Dice ahí que aunque las multitudes lo buscaban porque necesitaban que el Señor les sanara o que los atendiera, el Señor Jesucristo se retiraba, ¿a quién? A orar con el Padre. No dejaba que las multitudes en ese tiempo donde Él tenía que tener relación con el Padre lo distrajeran, fueran una distracción. Ahora, no te estoy diciendo que el Señor Jesucristo se negaba, porque yo no sé cuántos ustedes se acuerdan en ese pasaje donde dice que el Señor Jesucristo andaba en su ministerio y de repente le avisan de que Juan el Bautista lo habían degollado. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayamos a la barca y crucemos el lago. Dice dice el texto que ellos cruzaron el lago y de que la gente que lo seguía vieron que el Señor Jesucristo ya no estaba y ellos dice que vieron para dónde iba y que se echaron, pues, o sí que la gente apurada, no recuerdo que si dice se echaron a correr, pero el chiste está en que fueron y rodearon a donde el Señor Jesucristo iba a llegar. El Señor Jesucristo llegó y ya la multitud lo esperaba otra vez para que les estuviera ayudando. El texto dice que cuando los vio como ovejas sin pastor, y dice, y se compadeció de ellos y los comenzó a sanar. Pero cuando era el momento de que él acudiera a buscar al Padre, no había quien lo detuviera. Él simplemente hacía la multitud a un lado. Así tenemos que hacer nosotros
A veces tenemos muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, tantas cosas que atender, pero mira, cuando se llega el momento donde tú tienes que estar con Dios, hazlo. Vas a ver el cambio que vas a tener. Y no te digo que te va a llegar el billete de lotería y te la vas a sacar. Estoy hablando de que ese momento el Señor va a hacer que tu corazón se sienta con regocijo, con paz, satisfecho, sin ansiedad. ¿Me entienden? Hay personas que con billones de dólares no logran obtener simplemente eso. Leo, ¿tú quieres decir algo? Ajá. Ya, así es, así es, sí, ya. Muy bien, Leo. Y es sumamente importante esto porque mira, podemos caer en el error de que a veces escuchamos, acércate a Dios y toda tu vida se va a convertir en color de rosa. La verdad es de que no es así. Nos acercamos al Señor Jesucristo para poder ser salvos, para poder tener vida espiritual. Ya lo demás dice el Señor que es en su misericordia, ¿va? En su gracia. El Señor le gusta suplir a lo que nosotros llegamos a necesitar. En su misericordia arregla nuestros matrimonios, en su misericordia pone corazón, trata con el corazón de nuestros hijos, en su misericordia suple ahí para que pagues tu renta, en su misericordia ya te dio para que tú arregles tu carro, en su misericordia ya te dio gracia con el juez, no sé, ¿sí me entienden? Pero nosotros, nuestra prioridad tiene que ser buscar al Señor. Lo demás se lo dejamos a Él, se lo dejamos a Él. ¿Se acuerdan de José? José, que nos habla Génesis. El Señor habló al corazón de José y le mostró sueños de superioridad, sueños donde él iba a gobernar. Uno de esos sueños se los cuenta a sus hermanos y sus hermanos se enojan cuando se enojan con él. Bueno, ¿cuántos años pasaron para que eso se cumpliera? Y era el Señor tratando ahí con su vida, el Señor mostrándole. Pero cada vez que pasaba el tiempo, como que a José le iba peor. Pero sabes, la actitud de José siempre fue de creer en el Señor, de ser paciente en los planes del Señor. Hasta el último, él simplemente dice, todo esto lo permitió el Señor para que se pudieran salvar vidas. Entonces, no te desesperes si tú estás haciendo tu parte y de repente no ves como respuesta del Señor. Lo que quiero que te des cuenta es de que el Señor nunca se queda con los brazos cruzados. El Señor trabaja, pero lo hace a su tiempo y no a nuestro tiempo, ¿sale? Que es cuando salen las cosas más bonitas, cuando salen las cosas mejores, cuando Él te impacta mejor. Y dices, wow, no llegaste tarde, mi Señor. Entonces, volviendo al estudio, el Señor Jesús no se dejó robar el tiempo por distracciones. Sabía muy bien el amor que le tenía al pueblo, pero cuando se trataba de que él se alejara para ir a tener relación con el Padre, no permitía distracciones, o sea, él se alejaba. Así tenemos que ser nosotros. El Señor Jesucristo nunca se quedó donde él cayera en comodidad. El Señor Jesucristo siempre anduvo avanzando de acuerdo al propósito que tenía el Padre en su vida. Entonces, nosotros tenemos que vivir así. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, cuando incluso nosotros queremos avanzar, pero nos tenemos que quedar quietos. O cuando nosotros nos queremos quedar quietos y tenemos que avanzar. Amén.
Otra cosa, se me pasó un punto. El Señor Jesucristo invirtió su tiempo en formar creyentes, en formar discípulos. El Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 13, 14 nos dice que Él escogió a 12 varones para que estuvieran con Él durante todo su ministerio. ¿Por qué? Porque Él sabía que era un tiempo sumamente corto. Él nada más tenía 3 años para entrenarles, 3 años para dejarlos listos a la mayor persecución que iban a sufrir ellos, para que estuvieran ellos con un corazón realmente dispuesto para Dios. Entonces, nosotros no tenemos todos los años tampoco como para que nosotros digamos, es que más adelante lo hago. O sea, acuérdate que tú estás ahí, que el Señor te ha entregado pues a personas al lado de ti, y tú tienes que ser como un buen administrador para ser discípulos del Señor. A veces no es para que tú le estés leyendo la Biblia, sino a veces es con tu ejemplo, con tu estilo de vida, a veces con una oración, a veces con una palabra de exhortación, a veces gastando tu dinero en ellos, a veces gastando tu tiempo en ellos, a veces abriendo las puertas de tu casa para ellos, pero es algo que tú tienes que hacer para que tú realmente ocupes el tiempo que el Señor te da sabiamente, ¿okay? Que ese es el título del estudio del día de hoy. Entonces, el Señor, pues básicamente vemos nosotros en las Escrituras que pasó con estos 12 hombres la mayor parte del tiempo con ellos que con las multitudes. Había momentos donde el Señor Jesucristo gastaba tiempos especiales con sus 12 discípulos porque eran cosas que tenían que aprender ellos y no la multitud, ¿okay? Había momentos donde tenía conversaciones con ellos, donde nada más era Él con ellos. Y a veces nosotros tenemos que hacer eso con la gente que pone el Señor a un lado, especialmente con la gente que está en nuestra casa, como siempre digo, aprovecha ese tiempo. El Señor Jesucristo tenía como prioridad formar personas antes que impresionar a la gente. El Señor sabía cómo ocupar bien su tiempo de una forma muy sabia. Otra forma, como dice ahí, es que respondió con compasión a interrupciones divinas. ¿Okay? Marcos capítulo 5 versículo 31-34, y es una forma sabia cómo ocupar el tiempo también. Va a haber veces que nosotros vamos a estar bien metidos en lo que hacemos, pero a veces va a ser planes del Señor donde somos interrumpidos para que nosotros seamos usados como herramientas útiles. Yo recuerdo que la otra vez estaba conversando con Pastor Mario, y me estaba él en una ocasión platicando donde un día nada más estaba creo que en casa descansando, y él conocía a un varón que era sumamente alcohólico, pero de esas personas alcohólicas que tomaban hasta casi morir cada vez que se emborrachaba. No dejaba de tomar hasta que ya la comida ya no la aceptaba su estómago, donde ya no podía tomar agua, donde ya dejaba de dormir por tener tanto alcohol en la sangre. Y recuerdo que Pastor Mario una vez me platicó de este muchacho donde él lo tuvo que llevar al hospital, y estaba en un momento donde creo que era viernes, no me acuerdo si era fin de semana, donde él estaba descansando, donde él pudo haber dicho, pero si no entiende, yo porque ahorita estoy descansando, es un sabadito, y otra vez pues lo voy a llevar al hospital, lo van a desintoxicar y otra vez se va a volver a emborrachar. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que ser sabios, donde son momentos donde el Señor nos quiere usar como herramientas, y Él se decidió salir de su comodidad, llevarlo al hospital, y esa persona fue desintoxicada, pero creo que no ha vuelto a emborracharse, ¿va, Mario? Desde esa ocasión. Claro que siempre, pues mira, necesitas de Cristo, mira, necesitas pues ahora sí que buscar del Señor, pero eso fue algo como para que él diera testimonio de que había una persona de Dios que le podía ayudar, y ahora ese muchacho ya no se emborracha. Entonces, a veces
nosotros vamos a estar bien metidos en nuestras cosas y así puede llegar alguien donde nosotros tengamos que parar y ser usados como herramienta para la obra del Señor. A veces no vamos a querer, pero hay que tener discernimientos. ¿Qué dice Marcos 5, 21, 34? A ver, alguien que no haya leído, ¿quién me quiere ayudar? Sonia, ¿me ayudas? Sí, del 21 al 34. 5, 21, 34. 5, 21, 34. Ah. Sí, del 21 al 34. No, sí, es Marcos capítulo 5 y empieza del versículo 21. ¿Alguien más? Tú, Edgar, está bien, Sonia, no te preocupes. Ajá. Espérame ahí tantito. ¿Sí te das cuenta? Jairo le dijo, échame la mano, ayúdame. Mi hija se está muriendo. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Está bien, vamos. El Señor Jesucristo iba ocupado en algo para ir a sanar a la hija de Jairo. Síguele, Edgar. Ajá, 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 ajá. Muy bien. Ahí está el 34, ¿ah? ¿Qué? ¿Te das cuenta? Mientras él iba ocupado atendiendo su ministerio, de repente se vio él interrumpido por alguien más. Y él no se hace el que no me quites el tiempo ahorita, sino que pues ahora sí que él se da a conocer con la señora también. La señora fue sanada de ese flujo. Entonces, lo que quiero llegar es de que muchas veces andamos metidos en nuestras cosas, donde a veces no permitimos que nada nos distraiga, pero lo que quiero que hagas es de que estés siempre discerniente. El Señor siempre, aunque estés tú bien ocupado, el Señor siempre va a tener momentos donde te va a querer usar, donde vas a tener que parar las cosas, donde vas a tener que desligarte de lo que estás haciendo, pues quizás por unos momentos para que tú atiendas lo que el Señor te está poniendo. Y a veces nada más es dar una palabra, animar a alguien que se acerque a la iglesia, a que tú ores por esta persona, a que tú le compartas un pasaje, para que tú le des una palabra de exhortación, no lo sé, pero tenemos que ocupar el tiempo sabiamente. El Señor siempre lo hizo. Amén. Y por último,
El Señor Jesucristo terminó su obra sin dejar pendientes. Tú y yo no queremos dejar pendientes en esta vida que tenemos tan corta. Queremos ocuparnos de lo más importante. Queremos vivir de una forma sabia. No leas este pasaje, yo lo voy a leer, o no lo busques. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. El Señor Jesucristo dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Te das cuenta? Y cuando el Señor Jesucristo está crucificado, ahí vemos en el Evangelio de Juan, también capítulo 19, versículo 30, que está ya crucificado, el Señor está por perecer, y antes de que Él muriera, Él le dijo al Padre: consumado es, hecho es. ¿Qué es lo que había Él acabado? ¿Qué es lo que había cumplido? ¿Qué es lo que había terminado Él? La voluntad del Padre, que era que Él muriera por nosotros, para que nosotros fuéramos libres. Entonces, acuérdate que nosotros estamos aquí, no estamos nada más de embalde, no estamos como para vivir nada más nuestros días sin responsabilidad. Tenemos que vivir de una forma sabia, y es ocupando el tiempo sabiamente. Necesitamos saber que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros, y esos planes tú y yo los tenemos que cumplir antes de que Él nos mande llamar, antes de que perezcamos. Entonces, Jesús cumplió su misión en el tiempo exacto, ni antes ni después. Tú y yo tenemos que vivir igual. Ora al Señor, dile al Señor: Señor, ¿qué es lo que me hace falta hacer? Quizás a muchos de nosotros nos hace falta tomarnos un asiento a solas y platicar con alguno de nuestros hijos. No sé, nos hace falta quizás pedirle perdón a alguien que lastimamos, que herimos, que no sé. Pero ora al Señor. El chiste está en que tenemos que nosotros cumplir con todo lo que el Señor tiene para que nosotros hagamos, ¿ok? Entonces, como conclusión quiero decirte esto: el Señor Jesucristo aprovechó el tiempo porque siempre Él vivió sujeto a la voluntad del Padre. Es sumamente importante que tú sepas esto. Necesitamos nosotros estar sujetos a la voluntad del Padre. Una de esas voluntades es que tú y yo, como dice ahí Efesios que leímos al principio, que vivamos no como tontos, sino como sabios, y es viviendo el tiempo sabiamente. El Señor Jesucristo lo hizo así. El Señor Jesucristo siempre anduvo con esa urgencia, pero una urgencia santa de llegar a cumplir, a llegar a hacer todo lo que tenía que hacer, no con ansiedad como a veces andamos, ¿cierto o no? A veces tenemos un montón de cosas que nos causan ansiedad. El Señor Jesucristo siempre tuvo prioridad por lo eterno, por lo urgente realmente. Para nosotros, lo que tiene que ver con lo eterno en nuestra vida espiritual tiene que ser como una urgencia para nosotros, nuestra comunión con Él. Y por último, si hay algo que podemos aprender del Señor Jesucristo, es de que ocupó el tiempo que tuvo para terminar la obra que el Padre le encomendó. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta de ustedes o algún comentario o algo que ustedes quieran agregar al estudio? ¿No?